Ok, ¿me escuchan ahí bien? ¿Sí? Profe, Sí, ok, gracias. Sí, pues al parecer fue como que se fue el internet ahí unos minutillos. Bueno, y el cable también, ¿verdad? Que están ahí los dos juntos. Y bueno, pues lo que hice fue como para saber si se va de nuevo o algo por el estilo, es que tengo el teléfono ya muteado. Entonces, voy a intentar que no me distraiga, ¿verdad? Porque a veces soy así como medio disperso. Pero el punto es que lo tengo ahí porque si veo, ¿verdad? Que se va de nuevo el cable, entonces ahí tomo las medidas rápidamente. Ah, por cierto, sí. De hecho, creo que el internet todavía del teléfono está con sí, el del celular y aunque tengo ahí bastante, el plan tiene ahí como para un preocupado. Tal vez fue ahí un error de memoria y no recordar que esa parte se ponía un poquito más densa. Entonces, todo bien. Y lo que voy a hacer es hacer el ejercicio el que está en la diapositiva 9, que es el ejercicio número 6. Que como les decía, la fuerza ejercida por el viento sobre las velas de un bote es de 390 newton hacia el norte y el agua ejerce una fuerza de 180 newton hacia el este. Ojo, eso nada más hay un cuidado. Con el agua se refieren al oleaje, ¿verdad? El agua también tiene la parte de la fuerza de flotación, eso, o la fuerza boyante. Esa parte no se está considerando aquí. Y también está la parte de la fuerza gravitacional, esa tampoco se está considerando. O sea, estamos diciendo que esas dos se cancelan y ni siquiera se muestran en el ejercicio. Lo único que se muestra es el viento y el oleaje, que entonces están generando dos fuerzas por ahí. Dice, si el bote, incluyendo su tripulación, tiene una masa de 270 kilogramos, ¿cuáles son la magnitud y dirección de su aceleración? ¿Okay? Entonces, de nuevo, decimos que se cancela en la parte vertical, o sea, lo que tiene que ver con la fuerza de flotación y la parte de la fuerza gravitacional, porque si se acelerara en esa dirección el bote, sería para hundirse. Y obviamente no queremos que ese bote se hunda. Entonces, lo que vamos a decir es que la aceleración está completamente en el plano, ¿verdad? Digamos, el plano que genera la superficie del agua. Entonces, ahí es donde se va a mover el objeto. O sea, lo que está definido como norte, este, oeste, ¿verdad? O sea, en los puntos cardinales. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vamos a tener nuestro movimiento, nuestra aceleración para este caso. Y lo que se necesita es nada más seguir una forma, ¿verdad? O una ecuación parecida ahí, o bueno, partir de la segunda ley debería ser para llegar entonces al resultado. Entonces, básicamente lo que decimos aquí es que las fuerzas que van a actuar en este sistema, para este caso, la sumatoria de fuerzas va a estar dada entonces por la fuerza del viento, okay, que voy a poner nada más fuerza de viento, y la fuerza del oleaje, que nada más va a ponerle fuerza A de agua, ¿verdad? El oleaje al final de la parte ahí del agua que menciona el enunciado, y entonces eso es lo que es igual a masa por aceleración. Entonces lo que tengo que hacer es una sumatoria ahí de esas dos fuerzas, ¿verdad? Hacer la suma de ellas dos. Entonces, una de ellas está en 390 newton hacia el norte. Entonces, ese norte yo lo voy a tomar como mi vertical, que me va a ser mi vertical positivo, o sea, mi J. Y el este va a ser entonces mi I y mi I positivo. Entonces, lo que voy a tener por ahí es que el viento es 390 newton en J y el otro es de 180 newton en I. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Lo que estamos buscando es la aceleración. Entonces, voy a pasar a dividir lo que sería la masa. Y de hecho, bueno, eso va a hacer que ese igual tenga que estar un poco más abajo. Aquí. Entonces, voy a dividir con respecto a la masa. ¿Y cuál masa va a ser? Bueno, la masa del objeto que está sufriendo esas, o se le están aplicando esas fuerzas, que sería entonces los 270 kilogramos. Entonces, aquí voy a tener 270 kilogramos. Y con eso, en teoría, entonces yo debería obtener lo que sería la aceleración. Nótese que se puede hacer de dos formas lo que sería este sistema, ¿verdad? Se podría simplemente llegar y decir, primero voy, bueno, ¿cómo era esto?
No sé por qué tengo la idea de que, porque lo que me piden es la magnitud de la dirección. Sí, yo podría llegar y sacar primero la magnitud de estas fuerzas y después dividirla entre la masa para obtener la magnitud de la aceleración. O podría ser justamente esto que estoy haciendo. Primero hago el análisis vectorial, obtengo la aceleración como vector y a ese vector le saco su magnitud, haciéndolo de Pitágoras, ¿verdad? La raíz de los cuadrados y su dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. La aceleración entonces como vector va a quedar 390 entre 270. Tiene que tener ahí como un múltiplo de 3 medio vacilón, pero vamos a ver cuánto da. No, es 1.44, curioso. 1.44444, pues nada más 1.44. Bueno, eso de este lado, que sea aquí en J, y después en I, lo voy a poner primero, eso sería 180 entre 270, que eso sí sería ahí 2/3, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, 0,67. 0,67. Nótese que no puse las unidades porque las voy a poner aquí afuera, que esto entonces va a ser metros. Entonces, aquí les estoy mostrando las dos formas en las que yo puedo poner vectores que tengan distintas dimensiones, o perdón, distintas direcciones más bien, y bueno, que claramente tienen la misma unidad. Entonces puedo ponerlo así, ¿verdad? Cada uno por separado, cada uno con su unidad, ¿verdad? I y J. O lo que puedo hacer es que encierro todo lo que son los componentes en paréntesis y por fuera pongo la unidad. Se puede hacer de las dos formas, entonces ahí para que, para que sepan, ¿verdad? Cualquiera de las notaciones está correcta, ustedes ahí deciden cuál utilizar. Y ahora sí, entonces, teniendo eso, lo que tengo que hacer es la magnitud de ese sistema sería la raíz de los cuadrados de esos dos valores, 0.77 cuadrado más 1.44 cuadrado, y lo que tengo ahí es de una magnitud de 1,59 metros por segundo cuadrado, y la dirección de ese vector va a ser, bueno, que ese subíndice no tengo que ponerlo obligatoriamente, puedo haberlo quitado, ¿verdad? Solo hay una dirección que voy a sacar en todo el ejercicio, pero por si acaso. Entonces, esa de ahí, recuerden que era el arco tangente de AY sobre AX. Eso, entonces, en ese caso será, bueno, y aquí no lo puse, ¿verdad? Aquí debía haberlo puesto más explícito para que lo tengan por ahí apuntado. Esto recuerden que es la raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Ahí para que recuerden siempre eso. Y aquí esto será entonces el arco tangente. Vamos a ver, lo tengo en radianes, voy a pasarlo a grados. El arco tangente de 1.44 entre 0.67. ¿Okay? Que es de 65 grados. ¿Ok? Nada más recuerden, tal vez no lo hice explícitamente, pero sí ya lo había pensado. En la cabeza dije, ok, estos dos son positivos. Entonces yo lo que sé es que esto de aquí está en el primer cuadrante y que no tengo que hacer ningún cambio a lo que es el resultado que me dé la calculadora. Recuerden que si está en el segundo, tercer cuadrante, entonces tengo que llegar y hacer la suma de los 180 grados para que me dé el resultado real, porque la calculadora no da el resultado correcto en esos casos. Ella solo da el primero, ¿verdad? Y técnicamente ocuparíamos el segundo arco también. O ella solo trabaja en el ámbito de los menos 90 a los 90. Entonces, recuerden siempre eso, ¿verdad? Revisar, ¿verdad? Esto de aquí, si son positivos o negativos, en cuál cuadrante estamos, y entonces dependiendo de eso, puede que cambie un poco ahí el ángulo. Muy bien. ¿Alguna duda con el ejercicio? Parece que no.
Entonces ahora lo que vamos a ver es el peso, ¿ok? Que es, bueno, pues uno de los... Profe, Sí, ¿me escuchan? sí, ahí, Sí. digamos, se paró en la J y en el I porque traía la dirección el problema. Sí, digamos, el problema me da distintas direcciones, entonces tengo que trabajarlo pues, en la dirección distinta, pero es vectorial al final esta ecuación, entonces tengo que recordar su característica o sus propiedades vectoriales, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar y sumar esas dos de la nada, Listo, profe, muchas gracias. con gusto. Sí, estoy teniendo un problemilla y es que está yendo y volviendo el internet. Ayer también estaba, si vieras qué dolor de cabeza. La ventaja es que ayer no tenía que dar clase, pero sí, pues hay aquí gente en la casa que también trabaja con internet y pues es problemático, ¿verdad? Pero bueno, este, sí, por si hay algún corte o algo raro que aparezca en las grabaciones, no es que, qué sé yo, que sea ahí, que me estoy comiendo alguna parte o algo, no, es porque está en internet, entonces estoy teniendo que grabar en distintas partes. Tuve que pasarlo al teléfono a grabar. De hecho, no sé si va a seguir ahí la grabación en la compa. Creo que sí. Ah, bueno. Ah, parece que lo estoy grabando en la nube. Bueno, eso también es útil. Bueno, entonces, para ver, sí, entonces ahí ya tenemos eso de ahí. Lo que estaba diciendo, perdón, antes de que se fuera, no sé qué tanto tiempo se fue en internet, cómo está el asunto, pero lo que está diciendo es que ahora lo que tenemos que ver es el peso. Es un ligero dolor de cabeza, como estaba diciendo, en la parte de o cuando estamos hablando de nosotros en el español, por el hecho de que sea, o más que todo, ¿verdad? También, sí, también puedo decir que es por problemas ahí que hay con que es la notación que trabaja el sistema imperial. Entonces, pues hay algunas veces en que el peso, ¿verdad? O generalmente cuando ustedes llegan y le dicen, bueno, ¿en cuánto pesa eso? Generalmente les van a responder a ustedes con una unidad de masa, pero el peso es una fuerza. Entonces es algo ahí bastante problemático con lo que es la parte lo cotidiano. Entonces, ¿qué es exactamente el peso? Ahí en la diapositiva 10 está, ¿verdad? Dice, el peso es la magnitud de la fuerza de atracción que ejerce la Tierra u otro cuerpo masivo sobre un objeto. Y esa fuerza que se está ejerciendo sobre ese objeto es la fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué es el peso? Es la magnitud de la fuerza gravitacional. Básicamente eso es lo que es el peso por ahí. Entonces, nótese que entonces el peso al final es o tiene unidades de fuerza, ¿ok? Es una magnitud, pero tiene unidades de fuerza. Entonces yo no puedo llegar y decir que el peso de un objeto lo voy a dar en kilogramos, eso no sucede, ¿ok? El peso de un objeto se tiene que dar en newton, ¿ok? Y de hecho el peso de un objeto es algo que cambia dependiendo de dónde estemos nosotros. Si nosotros estamos en un punto muy alto de la superficie terrestre, la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese objeto es menor. La aceleración gravitacional es menor, no es una constante, lo había medio mencionado hoy cuando estaba hablando de caída libre. Entonces, si un objeto está muy arriba en la superficie terrestre, su peso cambia. Entonces, básicamente ustedes pueden llegar y utilizar una balanza y van a notar que su peso cambia dependiendo de si ustedes se pesan en la playa, que es casi a nivel del mar, y si lo hacen, por ejemplo, en Monte Everest. Entonces, el cambio no es que sea demasiado radical, pero sí hay un cambio. ¿Okay? El cambio se ve mucho más grande si ustedes lo que hacen es intentar pesarse en la Luna, o si se pesaran en Marte o en Venus, o en, qué sé yo, la superficie del Sol, aunque sabemos que es imposible. Bueno, que también es casi imposible hacer en la superficie de Venus. Pero bueno, el punto es que si ustedes se pesan en distintos puntos del espacio, entonces van a tener distintos valores de peso, ¿ok? Y de hecho la balanza tira valores distintos de masa por el hecho de que la balanza realmente lo que hace es medir una fuerza. Una balanza a ustedes nunca les va a medir una masa, ¿ok? Aunque les salga 100 kilogramos, eso es una farsa, eso es una mentira, porque lo que hace la balanza es que se empuja un resorte o algo, es lo que siente, ¿verdad? En algunos casos es un sensor para algunas de las balanzas más modernas, pero al final el punto es que se empuja algo, se genera una fuerza y él dice, ok, esta persona claramente no está en la luna,
está en un punto de la Tierra y lo que hago es que yo, el dato que estoy recibiendo lo divido entre 9,8, perdón, más bien, mm, a ver cómo era, lo divido, más bien, sí, lo divido entre 9,8 para obtener lo que sería entonces la masa de esta persona. Entonces, cuando estamos en otro punto, por ejemplo, cuando estamos en la Luna, entonces él va a ir entre 9,8, pero esa no es la aceleración que en la Luna, o sea, no, nosotros no estamos haciendo el mismo peso en la Luna, entonces obviamente va a dar otra masa. Entonces, las balanzas, lo que se puede aprender aquí es que las balanzas son una gran farsa, que el peso realmente es una fuerza o la magnitud de una fuerza, entonces debería darse en Newton y no debería decirse en kilogramos. O sea, ustedes deberían preguntar cuando están, qué sé yo, pensando en la masa de algo, si quieren saber cuántos kilogramos tienen, deberían decir cuál es su masa, no cuál es su peso. Es un error de la sociedad, digamos así, que tenemos. Y después, entonces, al final, que el peso cambia dependiendo de dónde estemos y que la masa es así. La masa de un objeto, eso sí, no cambia. Eso es una propiedad del objeto intrínseca y va a ser la misma en todo punto del espacio, excepto un agujero negro que toda la física se cae en esos puntos. Pero bueno, fuera de eso, en todo punto del espacio, la masa de ustedes es la misma. Y no pueden ir a la luna pensando que se van a adelgazar. Eso no va a funcionar, ni tampoco a Marte. Entonces, no les recomiendo ir a Júpiter porque más bien aumentaría su peso, entonces más bien sería mucho más triste. Entonces eso es ahí lo que hay que tener en cuenta. El peso y la masa son cosas distintas. El peso es la magnitud de una fuerza de atracción. Entonces, ¿por qué es que se da el error? ¿Por qué es que está ahí la notación un poco más complicada? Bueno, por el hecho de que cuando se tenía el sistema imperial, que incluso pues, Inglaterra lo trabajaba, Estados Unidos lo trabaja todavía y lo trabajaba en el pasado, cuando se tenía ese sistema, lo que se hacía era que las balanzas sí venían, y de hecho las balanzas de Estados Unidos sí son útiles, sí son confiables, por decirlo así, porque lo que miden es una fuerza, miden el peso. El peso y las fuerzas en ese sistema, en el sistema imperial, se dan en libras, ¿ok? Entonces ustedes pueden escuchar, ¿verdad? De que algo está en libras, no sé qué, etcétera. Pues eso sí es una cantidad de fuerza, o sea, la libra es una cantidad de fuerza, es una unidad, perdón, de fuerza. ¿Okay? Entonces ellos sí lo hacen bien, pero cuando se intenta pasar a lo que es el sistema internacional, por alguna razón, la conversión de libras se hizo a kilogramos de una forma directa. O sea, se empezó a trabajar con masas por algo que realmente no conocemos. Simplemente las unidades de masa se empezaron a mezclar con las de peso. Y entonces la conversión que existe por ahí, de hecho, no tiene sentido dimensional, por el hecho de que se dice no sé cuántas libras es igual a no sé cuántos kilogramos. Si ustedes hacen el análisis dimensional de esa ecuación o esa conversión de unidades, no tiene sentido. Una es de masa y otra es de fuerza. Entonces uno dice, hay algo que no está calzando aquí. Pero bueno, por alguna razón, nosotros o se sigue poniendo, ¿verdad? Y en el libro se sigue haciendo la conversión, ya es algo que se adentró demasiado en la sociedad y así quedó. Es una lástima, pero eso es la realidad. Entonces siempre tienen que tener cuidado con eso. Cuando ustedes ven esa conversión, realmente sepan que ahí esa conversión no es útil en todo punto. De hecho, esa conversión solo sirve para cuando la aceleración gravitacional es 9,80 o 81, no recuerdo exactamente el dato, pero es solo para la parte cercana a la superficie terrestre. Esa conversión no sirve en ningún punto otro del universo. Es una de las conversiones, sí, es una de las conversiones menos útiles, ¿verdad? Que tenemos justamente por eso. Y de hecho es muy riesgosa, ¿verdad? Por el hecho de que pues, puede llevar a equivocaciones fuertes, importantes. Pero bueno, entonces sí, siempre tienen que tener ahí el cuidado con esa parte. ¿Por qué hay un astronauta ahí en lo que es en lo que es esa diapositiva? Bueno, el libro menciona por ahí que, curiosamente hablando esto de que peso no es lo mismo que masa, bueno, pues a los astronautas como a ese de ahí, ¿verdad? Los entrenaron en su momento, o los entrenan para que si van a hacer una caminata en la luna o en alguna otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen que hacer algún arreglo en medio del espacio, entonces se les entrena para que puedan llevar una mochila que es muchísimo más masiva de las mochilas que podemos llevar nosotros aquí en la Tierra. Entonces, ustedes saben que llega un momento donde nosotros, si la mochila tiene demasiada masa adentro,
que técnicamente sería que tenga mucho peso, entonces ya pues nosotros no lo logramos sostener, simplemente nos vamos hacia abajo. Algo que simplemente usted no puede levantar. ¿Okay? Entonces, cuando usted está en el espacio, la aceleración gravitacional es mucho menor, entonces, por ejemplo, en la Luna, usted puede llevar mochilas mucho más masivas y el peso que tengan allá va a ser menor porque hay menor aceleración gravitacional. Tienen la misma masa. ¿Okay? O sea, si usted intentara levantar esa mochila aquí, sí, probablemente se quebraría todo. Pero allá tienen un peso mucho menor. Entonces, se tiene la capacidad de sostener, la verdad, bastante bueno. El problema está cuando usted quiere mover esa mochila, porque sigue siendo una mochila muy masiva, ¿no? Con mucha masa. Y la masa, la resistencia a desplazarse o a mover o a cambiar su movimiento, más bien debería decir. Entonces, la masa es la resistencia a cambiar movimiento. Entonces, cuando ustedes están de pie con la mochila, pues ustedes la aguantan. Dicen, ok, pues no se me cae por el hecho de que tiene un peso menor. Pero cuando ustedes intentan moverse o cambiar su trayectoria, ya sea detenerse o empezar a moverse con esa mochila, es muchísimo más difícil de lo que sucede aquí en la Tierra. Que cuando ustedes van con una mochila, sí tienen que tener o proveer, ¿verdad? Dar un espacio bastante grande a lo que es su freno, digamos así, donde van a frenar, porque la mochila, como es tan masivo, le va a costar detenerse. Entonces ustedes van a sentir como que casi que se los llevo. Entonces ahí sí, obviamente, pues eso se tuvo ahí que considerar cuando se hacía eso, ¿verdad? Cuando se trabajaba de esa forma. Entonces, aunque ustedes puedan llevar muchísimo más carga y etcétera, y también para detenerse, ¿verdad? Hay que tener ahí, pues, otra vez mucha fuerza y también incluso bastante equilibrio para que no se lo lleve a uno la mochila. Entonces, pues sí, por eso es que está esa foto por ahí, ¿ok? Y después nada más, antes de seguir, un dato curioso que siempre me ha molestado, la verdad no sabría decirle si este año pasó, probablemente sí, porque pues así son, pero no vi los toros este año. Pero sí recuerdo un año que vi los toros en el 6 en Repretel, y hago ahí entonces la campaña contra Repretel. No, no, simplemente es por pues, tal vez mal asesoramiento. Pero el punto es que una vez estaba viendo los toros y veo que, pues están dándolos, ¿verdad? No sé qué. Y en uno de los análisis que hacían supuestamente de cuál era el golpe que daba el toro, o no me acuerdo si era, digamos, donde estaban montando o algo por el estilo. El punto es que, según ellos, querían sonar, ¿verdad? Muy sofisticados, como pasa también con los partidos de fútbol. Y entonces lo que daban era la fuerza que tenía el toro al hacer un golpe, o no me acuerdo bien qué era, creo que era la embestida a alguien o algo por el estilo. Entonces, lo que ponía en verdad era ahí un dato, ¿verdad?, de cuál era esa fuerza. Pero de la forma más absurda y de la forma más visible, lo que estaban dando era una fuerza en kilogramos. O sea, ponían, qué sé yo, 200 kilogramos de fuerza. Y uno dice, ¿cómo 200 kilogramos de fuerza? O sea, lo que están diciendo ahí no tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema cuando ustedes intentan apropiarse de una tecnología de Estados Unidos, una tecnología gringa, donde lo que tienen es que ahí lo que dice es, qué sé yo, 400 libras de fuerza, ellos sí lo están haciendo bien, y usted cuando lo trae aquí dice, ah, claro, convertirlo nada más, libras a fuerza, ahí está, perdón, libras a kilogramos, ahí está la unidad de conversión, nada más ocupo meterse al programilla ese. Y entonces ustedes al final terminan con una babosada como esas que dicen que kilogramos de fuerza, que eso no tiene sentido alguno físico. Entonces, tengan cuidado porque probablemente una persona que está detrás de eso, ¿verdad? Y pues puede que tenga un título o algo por el estilo, que tenga que ver ya sea, no sé si con computación o con la parte de ingeniería. Entonces, por eso siempre tengan cuidado con ahí, con las cosas que ustedes presentan, ¿verdad? Y más en televisión nacional o incluso de forma internacional, ¿verdad? No quieren llegar y volvérselas me reír, pues de la gente que sí sabe. Y no es como que yo vaya a decir, uy, no, es que yo soy la gran cosa, ¿verdad? Porque es eso, no, es algo de que es sumamente, sumamente
como decirlo, básico, ¿sí? Entonces, cualquier persona que haya llevado un curso de física general 1 sabe que lo que estaba poniéndose ahí, ¿verdad? En el pretel era una tontera. Entonces, pues la población que sabe que es una tontera se vuelve bastante alta. Entonces, sí, tengan cuidado ahí siempre con lo que hacen y que su, qué sé yo, que su trabajo después no sea más bien una huelga. Ok. Este, sí, no sé si hay alguna duda ahí con lo que sería la parte del peso. Entonces, recuerden, siempre es la magnitud de la fuerza gravitacional. Entonces, ahora sí, ¿qué es exactamente la fuerza gravitacional? Bueno, pues ahí como está, como aparece, ¿verdad? Como está en esa diapositiva, la fuerza gravitacional es, vectorialmente hablando, la fuerza gravitacional, vean que es la masa por la constante, bueno, o el vector G, ¿verdad? Que recuerden que ese vector G es uno que es 9,8 metros por segundo al cuadrado hacia abajo en la superficie terrestre. Si fuera en otro astro o en otro cuerpo masivo, entonces recuerden que esa G puede que cambie. Entonces, por eso es que la fuerza gravitacional cambia dependiendo de donde estemos y por tanto su magnitud, que es el peso, también cambia dependiendo de donde estemos. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado porque a veces la gente piensa o erróneamente, ¿verdad? Piensa que esto de aquí se puede relacionar a la segunda ley. No, son cosas distintas. La segunda ley relaciona la aceleración que tiene el objeto y la sumatoria de todas las fuerzas. Esto de aquí nada más es una de esas fuerzas que iría a este lado, ¿verdad? Una de esas fuerzas que se define o está dada por la masa y lo que llamamos la aceleración gravitacional, que técnicamente debería ser más bien el campo gravitacional, que eso también es otro error ahí que se da mucho. Llegaría a decir eso, o llamarlo aceleración gravitacional, hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir con lo que es el término de aceleración que tiene el objeto. Entonces, este término de acá, si nosotros lo sustituimos, digamos, se estaría sustituyendo en la parte izquierda de la ecuación, ¿lo ven? No es que yo voy a meter esto en la derecha, ¿sí? Porque eso es algo que pasa mucho. A veces piensan que de un solo lo pueden meter aquí en la derecha y no es que pase siempre. Hay casos muy específicos donde se puede hacer, pero no siempre. Por ejemplo, si lo que yo tengo es un objeto en caída libre, yo sé que la única fuerza que sufre un objeto en caída libre es la fuerza gravitacional. Entonces yo así digo, ok, la única fuerza que está de este lado es la fuerza gravitacional. Entonces, cuando yo llego y tengo la ecuación, yo tengo la fuerza gravitacional a este lado y masa por aceleración este otro. Si es solo la fuerza gravitacional la que afecta, ¿verdad? Otra vez. O sea, la sumatoria de fuerzas, si solo es la fuerza gravitacional, vean que ahí entonces esta se pone o se sustituye de esa forma. O sea, esto es la fuerza gravitacional, al final de cuentas. Entonces, vean que ahí lo que me dice es que la aceleración que tiene el objeto es exactamente la G, o sea, la de menos 9,8 metros por segundo cuadrado, que es justamente lo que decíamos en caída libre, ¿no? Pero solo para ese caso donde esa es la única. Hay otros casos donde el objeto puede que tenga otras fuerzas. Por ejemplo, si tiene una fuerza normal, que ya ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Si hay una fuerza normal por ahí, creo que L aquí iba con minúscula, perdón. El libro lo pone con minúscula, creo. Entonces, si hay una fuerza normal por ahí, ¿verdad? Que tiene, qué sé yo, alguna cantidad. Bueno, es más, de hecho, lo voy a dejar aquí abajo porque esa no tiene una forma ahí definida. La dejo por aquí. Y yo me doy cuenta de que, por ejemplo, esa fuerza normal cancela a la gravitacional, entonces al final aquí esto si da cero, entonces significa que la aceleración del objeto es cero. ¿Sí? Y otra vez, vean que las fuerzas se quedan al lado izquierdo y la masa, perdón, la masa por aceleración se queda al lado derecho. ¿Okay? Después ya, si ustedes, pues, ya después de haber planteado esto, quieren empezar a mover algebraicamente de un lado para otro para encontrar alguna respuesta, ¿verdad? Pues eso no hay problema, no es que, no es que sea ilegal, pero es ya después de haber planteado lo que es la segunda ley. Entonces, en la segunda ley, primero plantean toda la sumatoria de fuerza a la izquierda, masa por aceleración a la derecha, y después de eso ya pueden llegar y empezar a hacer el juego ahí, ¿verdad? O el movimiento algebraico que ustedes quieran. Pero antes de eso no lo hagan porque luego tienen ahí confusiones. ¿Ok? Hay recomendaciones que siempre doy. Entonces, bueno, eso por ese lado.
Ahora, lo que nos falta es la tercera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, la tercera ley de Newton lo que dice, y está ahí en la diapositiva 11, es que si yo tengo dos objetos que van a interactuar, o sea, que van a estar interactuando por medio de fuerzas, entonces lo que se van a generar son dos fuerzas en esa interacción, ¿okay? Como mínimo. O lo que debería decir es que las fuerzas de interacción se dan por pares, ¿ok? Cuando yo tengo dos objetos interactuando, las fuerzas que se dan entre ellos siempre son por pares. Entonces, hay una de este par, hay una que afecta a uno de los objetos y la otra, evidentemente, afecta al otro. ¿Okay? O sea, se afectan ahí cada una. Cada uno de los objetos siente una fuerza. ¿Okay? En toda interacción, no hay forma en la que yo pueda tener una interacción entre dos objetos y que uno de ellos sienta la fuerza y el otro no. Eso no sucede. ¿Okay? Eso no pasa. Siempre, siempre, siempre vamos a tener ahí la fuerza. Objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Me perdí un toquecillo ahí en el internet o no? ¿Quedó como pegado? ¿O ¿Podría repetirlo? Es que sí se preguntó que. se pegó un toque, ¿verdad? Sí, creo que vi como que saltó el video, entonces por eso lo pensé. Ok, entonces lo que está diciendo es que la tercera ley lo que dice es, esta interacción, ¿verdad? Que tienen los dos objetos, hay una fuerza para cada uno, y lo que dice es que la fuerza que el objeto 1 ejerza sobre el objeto 2 tiene que ser igual en magnitud y opuesta en dirección a la que ejerza el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Okay? Entonces, ese par de fuerzas entonces son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Y cada uno de los objetos lo siente por separado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de la segunda ley de Newton, nosotros lo que estamos analizando es un objeto o un sistema, ¿no ven? Un sistema. Entonces, yo tengo que separarlo del resto. Entonces, cuando yo llego y, por ejemplo, estoy analizando el objeto 1, yo solo voy a ver una de esas fuerzas. ¿Cuál va a ser? Bueno, la que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1, que es lo que se me está haciendo a mí, digámoslo así, si yo soy el objeto en mi análisis. Entonces, ¿qué es lo que hace el resto del universo sobre mí? ¿Ok? Entonces, la fuerza, la otra par, ¿verdad? El par acción-reacción, que es lo que llaman, esa otra fuerza no aparece en mi ecuación porque esa la siente el otro. Y en estos momentos a mí no me interesa qué le pasa al otro. Yo estoy haciendo un análisis de un solo cuerpo, de un solo sistema. ¿Ok? Si yo ya mi sistema, lo que estoy analizando es toda esa parte, digamos, los dos objetos juntos, entonces vean que esas dos fuerzas se cancelan y no aparecen. Entonces, por ejemplo, por eso, en un bloque o cualquier otro sistema o que ustedes se puedan imaginar que se compone de miles, millones de átomos, millones de átomos, y bueno, me quedo corto, digamos, con 100 millones, millones, el número es sumamente grande, pero el punto es que todos esos átomos interactúan entre ellos, hay una interacción ahí entre ellos, entre cada uno hay pares acción-reacción que se generan. Y bueno, peor aún si nos ponemos a ver en cada átomo cómo funcionan los protones y los electrones y todo el resto de subpartículas que hay por ahí. Imagínense la cantidad absurda de interacciones que hay allá adentro, pero como son todas internas al sistema, todas ellas se cancelan, todas tienen para acción-reacción que se cancelan. Y entonces por eso un bloque ustedes no van a ver que de la nada salta o que un pedazo del bloque sale expulsado, ¿verdad? Eso generalmente no pasa. Entonces ustedes lo que van a ver es siempre un objeto completamente quieto. O sea, todas las fuerzas que hay ahí adentro se están cancelando. Ya es cuando viene un agente externo, algo fuera de mi sistema que lo mueve, ahí es donde yo entonces sí veo una interacción o veo un cambio en que es el movimiento o una fuerza neta que no es cero. Entonces, dependiendo de qué es lo que ustedes estén analizando, puede que aparezca un par acción-reacción, puede que solo aparezca una de las fuerzas del par acción-reacción y que la otra no se vea. Entonces, siempre tienen que tener cuidado con eso de qué es lo que yo estoy, qué es lo que tengo en mi sistema, qué es lo que estoy analizando y qué parte de esa interacción par acción-reacción es la que yo tengo que ver. Y recordar entonces siempre que el par acción-reacción siempre existe. De hecho, cuando nosotros hablamos de la fuerza gravitacional, muchas veces pensamos en el objeto que somos nosotros, ¿verdad? Cayendo, que estamos sobre el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que eso también tiene un par acción-reacción.
la Tierra se siente atraída hacia nosotros en esa interacción. O sea, los dos cuerpos están sintiendo atracción en ese caso. Nosotros hacia abajo y la Tierra técnicamente hacia arriba. Solo que otra vez, como había dicho yo, esa fuerza para la Tierra es sumamente pequeña porque ella es muy masiva. O sea, si nosotros hacemos el análisis de la masa, de la Tierra, del planeta, sin nosotros, entonces aparece la otra fuerza gravitacional, la que ella siente hacia arriba, hacia nosotros, pero esa fuerza es sumamente pequeña comparada, ¿verdad? Una fuerza muy pequeña comparada con la absurda masa enorme que es el planeta. Entonces la aceleración, pues obviamente es básicamente nula, es despreciable. Entonces, ustedes pueden llegar y decir que si ustedes fueran la única entidad entre el universo y, o sea, en el universo solo están ustedes y un planeta, ustedes pueden decir, ok, sí, yo lo estoy atrayendo. Y después de muchísimo tiempo, más probablemente que lo que viva el universo, ustedes podrían ver, ¿verdad? Lo que es un cambio, ¿verdad? O podrían notar que el planeta se ha acercado hacia ustedes. Pero hoy, otra vez, eso es una velocidad o es una aceleración, más bien, debería ser una aceleración tan pequeña que básicamente se vuelve despreciable. Pues ustedes ni siquiera van a notar eso. ¿No? O sea, se moverían ustedes hacia el planeta mucho más rápido de lo que el planeta se movería hacia ustedes. ¿No? Entonces eso ahí, pues, siempre es interesante de considerar. Pero sí, ¿ok? Entonces siempre hay un par acción-reacción y ustedes tienen que recordar siempre cuando hagan su sistema, decir, bueno, ok, un momento, ¿qué es lo que estoy analizando yo? ¿Qué parte del par acción-reacción me quedo? ¿Me quedo con los dos y se cancelan o me quedo solo con uno? ¿Okay? Siempre piensen en eso cuando van a plantear la segunda ley. Entonces, notarán que el libro tiene una cierta anotación, esa anotación cambia dependiendo de cuál sea la literatura que ustedes estén usando, o sea, en otros libros puede que sea distinta, pero y de hecho, así es como lo voy a trabajar yo, porque este es el libro oficial del curso, es que el objeto que nosotros estemos analizando cuando se tiene una fuerza que tiene dos subíndices, ya que en este caso tiene 1 y 2 y 2 y 1, ¿verdad? Dos subíndices. El objeto que nosotros estamos analizando básicamente va a ser el que esté en el último subíndice, o sea, el que esté más a la derecha. Vean que, por ejemplo, la fuerza 1-2 es una fuerza que se ejerce sobre el objeto 2. Entonces, la fuerza 1-2 aparece si yo estoy analizando el objeto 2. Y la fuerza 2-1 aparece si yo estoy analizando el objeto 1. Y si estoy analizando los dos, como dije antes, esas fuerzas se cancelan, entonces ni siquiera aparecen esas fuerzas. O sea, no analizo ninguna de las dos porque se cancelan y no tiene sentido hacerlo. No voy a obtener nada en mi ecuación de ponerlas porque de un solo se van a cancelar. Va a ser inmediato. ¿Okay? Entonces ahí pues para que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a estar analizando el objeto que esté de último en el subíndice. ¿Okay? Y el que está de primero en el subíndice, entonces el objeto que lo está realizando, el objeto que está realizando la fuerza. Muy bien. Entonces tenemos ahí ahora la fuerza normal, sí, que eso es bastante importante ahí siempre considerar. Eso es lo que tenemos ahí en el siguiente, déjenme donde estoy viendo si está conectado el internet de aquí, todo el cable y todo bien, y está grabando, sí. Sí, la fuerza normal. Entonces ahí en la diapositiva 12. Entonces, ¿qué es la fuerza normal? A veces el término normal puede que se confunda por el hecho de que hoy sabemos que, por ejemplo, como la popular frase, ¿verdad? 2020-2021, la nueva normalidad y todas esas cosas. Entonces, normal a veces es un término que se confunde con ese cotidiano, que se usa en la parte cotidiana. Pero para nosotros normal es algo que ustedes van a ver también en álgebra lineal y bueno, pues que voy a definir aquí. Normal, cuando se habla de una normal, es realmente la dirección perpendicular a una superficie. O sea, si yo tengo un plano, como por ejemplo, de hecho, ni siquiera tiene que ser un plano, puede ser una superficie cualquiera, pero hablemos de un plano que es mucho más fácil e intuitivo de entender. Entonces, si yo lo que tengo es un plano como esta pizarra, una dirección normal a este plano es una que salga perpendicularmente de este plano.
¿lo ven? De la pizarra en este caso. Entonces es una dirección que sea completamente hacia afuera. O sea, que yo sé que está saliendo completamente perpendicular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es una normal, la dirección normal, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una fuerza normal? Bueno, una fuerza que se genera justamente en esa dirección. ¿Y qué la genera? La superficie. Justamente la superficie de la que estamos hablando es la que genera una fuerza normal. Entonces, ¿qué genera fuerzas normales? Superficies, como por ejemplo la superficie de un escritorio, la superficie del suelo, cualquier tipo de superficie que ustedes imaginen. Para este caso, estamos hablando de superficies planas, pero también puede ser una superficie curva. Entonces, ¿cuál es la dirección normal en una superficie curva? Bueno, la dirección normal en una superficie curva depende de dónde estemos analizando. Si yo estoy analizando a este lado, que está para este lado, la fuerza normal es para allá. Pero si yo estoy en la parte más arriba de la superficie curva, entonces la fuerza es para allá, para arriba. En el planeta Tierra pasa exactamente igual. Dependiendo de dónde estemos nosotros en el planeta Tierra, la fuerza normal es distinta. Nosotros que estamos en Costa Rica y estamos básicamente como a la mitad de la esfera, ¿verdad? Si estamos viendo un globo terráqueo, entonces sabemos que la fuerza normal va como para este lado, ¿verdad? Va como en esta dirección. Si yo estoy en el polo norte, entonces va justamente hacia arriba, ¿verdad? En ese globo terráqueo. Si yo estoy en el polo sur o en Australia o en algunos de esos puntos, entonces la fuerza normal va para otro lado. Lo que yo sí sé es que siempre es contraria al centro de la Tierra, o sea, en dirección contraria al centro de la Tierra, va hacia afuera. En lugar de ir hacia el centro o hacia adentro, va hacia afuera. Entonces, la fuerza normal siempre va hacia afuera. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio, claramente decimos, bueno, hacia allá, hacia abajo, está el centro de la Tierra, entonces la fuerza normal va en dirección contraria, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando nosotros tenemos nada más lo que es el planeta Tierra. Si yo lo que tengo más bien es un plano inclinado, ¿okay? En ese ejercicio yo tengo un plano inclinado, bueno, ¿en qué dirección va a ir la normal para ese plano inclinado? En la dirección perpendicular a la superficie. ¿Ven? La superficie perpendicular, siempre perpendicular a la superficie, la dirección de la fuerza normal. ¿Okay? Entonces, el nombre lo dice. ¿Okay? Si ustedes recuerdan qué significa normal, el nombre siempre se los va a decir. Siempre les va a decir en qué dirección va esa fuerza. Entonces, si ustedes preguntan, ¿en qué dirección va la fuerza normal? Pues en la dirección normal. Entonces, ¿cuál es la dirección normal en esa superficie? Ahí está la gran pregunta y ahí es donde ustedes tienen que hacer la dirección. Entonces, si siempre recuerdan eso, nunca van a tener problemas en hacer una dirección normal, ya sea en una superficie plana, en un plano inclinado o incluso con una pared. Con una pared, la fuerza normal, vean que es en esta dirección, ¿no? Entonces, nunca van a tener problemas si recuerdan, ¿verdad?, qué es la palabra normal y dónde, en qué dirección está la superficie, cuál es la normal a esa superficie. ¿Ok? Entonces, otra cosa más. ¿Qué es exactamente la fuerza normal? Bueno, pues si ustedes se ponen a pensar, la fuerza normal es todas las pequeñas moléculas que componen a esa superficie, evitando que ustedes la traspasen, ¿no ven? O sea, una fuerza normal se da porque yo no puedo, o la pared no quiere, o esta pizarra no quiere que yo la traspase. Entonces, las fuerzas o las moléculas que están ahí me hacen una fuerza que lo que busca es resistirse a que yo traspase eso. La fuerza normal entonces puede tener distintos valores. Si yo aplico una fuerza muy pequeña, entonces la fuerza normal o la resistencia que va a dar esa pizarra va a ser pequeña. Si yo aplico una fuerza más grande, entonces la fuerza va a ser aún más grande. Y podría ser, obviamente yo no lo puedo hacer, pero por ejemplo una bola de estas, ¿verdad?, de munición, sí lo haría. Pero si yo aplico una fuerza lo suficientemente grande, hay un punto donde ya en la superficie cede, o sea, ya no puede dar más, llega a un valor máximo y simplemente pues se supera lo que es la fuerza normal y pues la superficie se rompe. En lo que son los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, eso nunca va a suceder. O sea, no vamos a romper la superficie porque no tendría sentido, ya no podríamos hacer un análisis. Simplemente el objeto se dio y ya todo se fue al carajo. Pero entonces, la idea es que siempre se va a mantener o siempre vamos a tener la superficie, no va a ceder. Entonces, la fuerza normal puede tener cualquier valor que sea necesario, tal que el objeto no pueda pasar por esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que podemos asegurar de un objeto que esté pegado a una superficie o esté en contacto con esa superficie por ahí? En esa dirección, en la dirección normal, ¿okay? Ya sea, por ejemplo, si defino esto como mi J, por decirlo así, o mi I,
qué sé yo, ¿verdad? O K, cualquiera de los que sea, simplemente en esa dirección, el objeto tiene que estar quieto, ¿no ven? Entonces su aceleración tiene que ser cero, ¿no ven? Porque la fuerza normal le está haciendo tener esa aceleración, o sea, de que esté completamente quieto. Entonces, cuando yo estoy planteando mi ejercicio, como por ejemplo este que puse aquí, cuando yo tengo una fuerza normal, yo lo que espero entonces es que la aceleración del objeto sea cero. Si no hay una normal, o sea, si la normal ya no existe, entonces el objeto ya puede comenzar a acelerarse. ¿No ven? ¿Qué pasa o qué significa que no tengo una normal? Bueno, ya eso significaría que yo estoy perdiendo contacto con la superficie, ¿no ven? Cuando yo pierdo contacto con la superficie, ya no hay normal. Entonces, de hecho, hay algunos ejercicios que mencionan justo eso. Es una palabra clave. Si el objeto pierde contacto, o sea, cuando se despega de la superficie, entonces nos preguntan algo. ¿Qué significa que se haya despegado? Bueno, que la normal se hizo cero, que la normal se perdió, porque se logró despegar. Entonces ahí siempre tengan eso presente. ¿Qué hora es? Ok, ya vamos terminando por aquí. Entonces vean ahí, en el caso 12, lo que se da es el montón, digamos, perdón, de fuerzas que yo puedo llegar y observar en lo que es mi sistema. Entonces hay un montón de fuerzas que lo que hacen es que van equilibrando. Por ejemplo, ese monitor que está por ahí, ¿verdad? Tiene un cierto peso y tiene una normal con la mesa, ¿okay? Una fuerza normal con la mesa, que es lo que hace que se cancele el peso y el monitor entonces quede exactamente donde está. En ese caso, ¿lo ven? Entonces, en ese caso, la normal de ese entre el escritorio y el monitor está haciendo o tiene un valor exactamente igual al peso del monitor para que se cancele. O sea, vean que la normal se ajusta, es una fuerza que se ajusta para que todo es cero, ¿no? No puede ser ni menor porque si no eso haría que el objeto entonces se pueda acelerar hacia abajo, o sea, traspasa la mesa. No puede ser menor. Y tampoco puede ser mayor porque si no significaría que el objeto empezaría a subir por cuenta propia, ¿verdad? O que la mesa estaría empujándolo hacia arriba. Y eso no tiene sentido. Una mesa no hace eso, no es sabido. Entonces, se ajusta justo para que el objeto quede en cero. Y entonces, en este caso, estamos diciendo que para el ajuste necesario es tener la misma magnitud del peso del objeto. Eso no siempre se cumple, ¿verdad? Piensen que si hay más fuerzas aplicándose sobre el monitor, ¿verdad? O que lo hagan hacia abajo, entonces la normal entre el monitor y el escritorio sería mayor. O sea, si yo llego y tengo ese monitor y empiezo a empujarlo hacia abajo, ¿verdad? Como un lunático, entonces la normal tendría que hacer mayores fuerzas, ¿verdad? O la normal sería un poco más alta hacia arriba para cancelar el empuje, ¿verdad? Que está haciendo ese loco. O si yo lo estoy intentando subir, si lo intento subir con una fuerza pequeña, ¿okay? Yo llego, intento aplicarlo, pero soy débil, por decirlo así, no puedo levantar ese monitor. Pero si yo estoy intentando ayudarle a la normal, entonces la normal va a decir, ok, yo bajo mi magnitud para que al final todo siempre quede en cero y entonces el objeto queda ahí todavía en contacto con la superficie. Ya si yo hago una fuerza muy grande, ¿verdad? Mayor a la del peso del objeto, entonces claramente voy a ganarle al peso yo, la normal ya se va, dice, entonces aquí no me ocupan y obviamente entonces yo levanto mi monitor, ¿no ven? Entonces ahí, otra vez, la normal se ajusta, es una fuerza que puede cambiar dependiendo de la situación. ¿Okay? Entonces vean que ahí aparece la fuerza, ¿verdad? De la normal, pero ella tiene que tener un par acción-reacción. Entonces hay una fuerza que se está ejerciendo en el escritorio, o sea, si yo ya no analizo el monitor, sino que analizo el escritorio entonces siente una fuerza debido a el monitor. ¿No? El monitor está empujando mediante esa normal al escritor hacia abajo. ¿Okay? Entonces el escritor, además de su propio peso, también tiene esa fuerza hacia abajo que le está generando el monitor. Entonces tiene dos fuerzas realmente el monitor por ahí. Perdón, el escritorio por ahí. Tiene dos fuerzas que aplica hacia abajo. Entonces él necesita tener las dos fuerzas para abajo son su peso y el peso del monitor, ¿verdad? Que se ve en la normal, en el par acción-reacción, en la normal de reacción, llamemos. Entonces, la normal que hay entre el escritorio y el suelo tiene que ser entonces de ese valor, de la suma entre el peso del escritorio y el peso del monitor, que otra vez se ve, ¿verdad? En ese sistema,
por el par acción-reacción de la normal. ¿Okay? Entonces ahí hay, el escritorio entonces siente dos normales, ¿lo ven? Y ahí es donde las cosas se pueden poner un poco confusas. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice la normal. Vean que yo he estado diciendo la normal entre el escritorio y el monitor y la normal que hay entre el escritorio y el suelo. ¿Lo ven? Que está, digamos, técnicamente en las dos, bueno, en las cuatro, técnicamente ahí se ven dos, pero deberían ser cuatro en las cuatro patas. ¿Okay? Entonces ahí se aplica otra fuerza normal que es distinta a la de arriba. Son dos cosas distintas. Una es la normal entre escritorio y monitor y otra la normal entre escritorio y suelo. Entonces, y cada una tiene fuerzas de una magnitud distinta y toda la cosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, de hecho, ahí está, ¿verdad? En la diapositiva 12, vean que abajo a la derecha, perdón, a la izquierda, no sé por qué digo a la derecha, dice a la izquierda. Abajo a la izquierda hay una cosa que dice prevención de riesgos ocultos. N no siempre es igual a mg, no siempre es igual al peso. ¿Okay? Tengan cuidado con esa parte ahí. Si hay fuerzas adicionales, entonces N también tiene que considerarlas. Ok, entonces me pasé un minutillo ahí, me disculpo por eso, ¿verdad? Lo que nos falta ver son otros análisis ahí de fuerzas para ya hacer los modelos y hacer los ejercicios. Entonces aquí yo dejaría por ahora y nos vemos entonces a las 9:01.